Fue detenida Janine Áñez, la usurpadora, la que hace un poco más de un año encabezó un golpe de estado en Bolivia después de unas elecciones muy polémicas donde Evo Morales había ganado, pero que después, impulsado por un gran golpismo de la OEA y Estados Unidos y la Unión Europea, finalmente convencieron a los militares y la policía para obligar a Evo Morales a que renunciara. Y después esta señora, Janine Áñez, asumiera el poder. Un claro golpe de estado, es evidente, finalmente los militares lo encabezaron, pero que de otros modos fue validado por Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Sin embargo, pues por increíble que parezca, y bueno, la verdad es que debe reconocerse al pueblo boliviano, ese golpe de estado fue revertido un año después, cuando una vez que también se celebraron elecciones para legitimar el golpe de estado, finalmente los golpistas perdieron hasta la camiseta con el candidato del MAS, este movimiento al socialismo, que es el partido de Evo Morales. Y bueno, Luis Arce ganó, avasalló y bueno, finalmente ya con el poder, arremete ahora contra los golpistas. Porque bueno, estaban en el ejército, en la policía, finalmente, ¿no? Primero lo que hizo Luis Arce fue evidentemente separarlos, pero bueno, ahora lo más impactante es que fueron contra Janine Áñez, ¿no? Lo cual, bueno, es interesante, pocas veces vemos esto en el mundo, que haya realmente justicia, verdadera justicia. Generalmente hay pactos de impunidad, desafortunadamente, en este caso no lo hubo. Fue detenido ella, fueron detenidos otros ministros también, seguramente van a caer los jefes del ejército y la policía. Pero por increíble que parezca, ahora ya empezó una operación desde Estados Unidos y la OEA para legitimar, por así, o intentar defender a Janine Áñez, donde señalan que lo que está haciendo ahorita, por increíble que parezca, Bolivia es un golpe de estado o está haciendo muy autoritarismo, que deberían dejarla libre. Quieren poner a Janine Áñez como si fuera una perseguida política. Vaya, incluso Juan Guaidó, este ridículo presidente o expresidente, no lo tengo muy claro, salió en su defensa, en fin, ¿no? Y si vemos los medios estadounidenses, también controlados por la CIA, no te quiero decir lo que están señalando y lo que han empezado a escribir sobre el tema, ¿no? Ya quieren poner a Janine Áñez como Juan Guaidó, perseguido político, o Alexei Navalny, el otro perseguido político de Rusia. Pero bueno, la verdad es que yo creo que sin embargo la gente se da cuenta en Bolivia y en todo el mundo que, bueno, se aplicó la justicia. Y qué bueno, o sea, son pocos ejemplos, en este caso así fue. Este momento fue el momento de la detención de Janine Áñez, vamos a verlo. ¡La camioneta! ¡La camioneta! Vamos, Janine Áñez finalmente la están llevando, estaba en un edificio de departamentos en donde vivía y le están subiendo ahí una camioneta blanca, está escoltado por un ministro de gobierno, un jefe de policía. Desde la mañana, ahorita vemos que es la noche, pero de la mañana ya estaba siendo pues acechada, o bueno, estaba siendo vigilada, y después se sube a la camioneta y después la suben a un avión para llevarlo a, bueno, pues a prisión, donde, bueno, ya ahorita vamos a ver, lo más relevante es que se le dan 4 meses, va a estar sin derecho a fianza, en lo que se arranca el juicio contra ella, precisamente por el golpe de estado. Así también están en el caso golpe de estado, lo están manejando allá mucho en Bolivia. ¿Qué es lo nuevo, lo que está pasando hoy? Janine Áñez ya fue trasladada a la prisión femenina de Obrajes, Bolivia, para cumplir con un arresto preventivo. La expresidenta, bueno, la usurpadora más bien dicho, Janine Áñez, fue trasladada este lunes hasta el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, donde debe cumplir la detención preventiva mientras se realiza la investigación por el caso denominado golpe de estado. Fue trasladada desde la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, donde está detenida desde el sábado en la madrugada, hasta Obrajes en una vagoneta con fuerte resguardo. También no solo fue detenida ella, también fueron detenidos los exministros Rodrigo Guzmán y Álvaro Coimbra por los delitos de sedición, conspiración y terrorismo, que están aquí detenidos.
y juez declaró que son peligro para la seguridad y solicitó 4 meses de investigación. Y mientras están investigando, pues van a estar todos allá en prisión. Entonces, la verdad es que es interesante. Fue interesante cómo detuvieron a Jeanine Áñez. Hay unos... Se quiso esconder, no sé si se dan cuenta, se quiso esconder en una... en su cama. O sea, tenía como que un fondo falso la cama. Aquí la vemos. Ahí se quería esconder. La cama. Y bueno, ahí le abrieron la cama. Caray, o sea, la verdad es que ahí sí hubiera pedido como que tips a don Joaquín Guzmán para que se respondiera, porque ese sí fue un muy mal escondite, ¿no? O sea, no abajo de la cama, sino medio de la cama, y ahí se quería esconder Jeanine Áñez, y bueno, pues obviamente fue encontrada, yo supongo que muy fácilmente. Y bueno, de todos modos, es increíble que a un año y medio más o menos de esto, cuando entra Jeanine Áñez al poder, ahora estamos hablando de esto, ¿no? Su detención. Y bueno, lo cierto es que, si bien creo que a nadie le queda duda de que Jeanine Áñez encabezó este golpe de Estado, que ella, o sea, Evo Morales, se celebraron elecciones constitucionales. Evo Morales fue candidato y había ganado, ¿no? En la primera vuelta, porque ese fue el asunto. Después la OEA señaló que había habido fraude y después se señaló que este reporte de la OEA fue completamente falsificado, que nunca hubo fraude, que realmente Evo Morales se había ganado en la primera vuelta. Y después se empezó Jeanine Áñez junto con Luis Fernando Camacho, que debe estar ahorita temblando, y obviamente los jefes del ejército y la policía sugiriéndole, o sea, corriendo a Evo Morales, que estuvieron a punto de detenerlo, y si no había sido por México, que lo mandó un avión para salvarlo, ahorita estaría, sin lugar a dudas, ya enterrado. Si fue claro un golpe de Estado, lo cierto es que siempre la OEA, el Estados Unidos y la Unión Europea insistieron que no fue así, y todos sus medios de comunicación. Y ahora, lo curioso es que empiezan a insistir en lo mismo, que no hubo un golpe de Estado. Por ejemplo, de entrada, Jeanine Áñez empieza a solicitar, por increíble que parezca, literal desde la cárcel, sus privilegios. Que ella no puede ser juzgado así, sino que tiene que ser juzgado por el Congreso. Esta es Jeanine Áñez hablando desde esta pequeña rendijita con los medios de comunicación. Vamos a escuchar. Nosotros estamos a la espera de que ya se nos convoque la sala. Entonces, yo creo de que vamos a llevar adelante en pocos minutos la audiencia. Ahora, desde el Ministerio Público se está pidiendo que se envíe a la cárcel los ataques. ¿Cómo toman esto ustedes, presidente? Absolutamente arbitrario, ya lo he manifestado, porque esto es pretender criminalizar el hecho de que nosotros pacificamos el país en su momento como un golpe de Estado, es decir, que la sucesión constitucional ahora no tendría ninguna validez, y yo lamento tantísimo porque se menoscaba nuestro Estado de Derecho. Yo tengo privilegios, le guste o no le guste a Evo Morales, y tendría que ser acusada en un caso de corte. Pero acá los valores políticos, lo que nosotros podamos, lo que podamos entender por nuestro Estado de Derecho, no tiene ninguna validez, y eso lo lamentamos tantísimo. Pero bueno, estamos con la fe puesta en Dios y sobre todo con el pueblo boliviano. ¿Siente que le han dejado sola? De acá en adelante, si no lo hacemos, ¿Ese celular? pues va a ser una tierra de nadie. ¿Siente que le han dejado sola, expresidenta? No, yo tengo todo el apoyo del pueblo, así como todos, porque todos defendemos nuestro Estado de Derecho y de nuestra familia y de todos los... El apoyo del pueblo. ¿Qué pueblo? ¿Qué pueblo? Es que, ¿no? Solo, pues sí. Bueno, lo cierto es que Jeanine Áñez, de todos modos, mandó una carta a la OEA y la Unión Europea. Porque dicen, envíen a observadores frente al plan del gobierno del MAS, el periodo de Evo y Luis Arce, para instalar una dictadura en Bolivia. Y esta carta, bueno, es una carta dirigida al señor Michael Doxy, el embajador de la delegación de la Unión Europea en Bolivia. Y esta es una carta a Luis Almagro, obviamente uno de los grandes golpistas de nuestra época, el de la OEA. En donde, bueno, finalmente pone, Jeanine Áñez, es interesante, expresidente de Bolivia, perseguida política, Chihuahua.
Pero bueno, al final está apelando a sus aliados. Y es que lo cierto es que aquí, o sea, ciertamente, bueno, Yanine Áñez está, pues obviamente, refundida, la dejaron sola. Pero, de todos modos, intenta, obviamente, el imperio, los golpistas, que bueno, Yanine Áñez no llegó al poder sola, fue impulsada, no por Luis Fernando Camacho, por Estados Unidos, por la Unión Europea y por la OEA, precisamente por intentar quedarse con el litio de Bolivia. Eso es lo que finalmente impulsó este golpe de Estado, así como cuando hay mucho petróleo en el Medio Oriente, impulsan todas las guerras. Bueno, en Bolivia se impulsó un golpe de Estado por el litio, para que Elon Musk, literal, él señalara, lo dijo, lo confesó, de que este golpe era para apropiarse del litio. Entonces han intentado defender. Y vamos a ver cómo los gringos quieren darle la vuelta a este asunto. Por ejemplo, Human Rights Watch. Human Rights Watch es una ONG. Es de la CIA, que evidentemente habla de derechos humanos, pero bueno, da la versión gringa de derechos humanos de las cosas. Y miren, ¿ve? Bolivia, esta es una nota actual. Decreto de amnistía abre la puerta a la impunidad. ¿What? Vean. Washington DC, 11 de marzo de 2021, o sea, hace unos días. Un decreto presidencial aprobado por el Congreso abre la puerta a la impunidad por delitos graves. El decreto otorga una amnistía general a personas procesadas durante el gobierno anterior por delitos relacionados con la crisis política que comenzó en octubre de 2019. Parece diseñado para favorecer a partidos del MAS. Porque ¿qué sucede? Evidentemente en el gobierno golpista empezaron a perseguir a miembros de este partido, el MAS. Empezando, debemos recordar, por Evo Morales. A Evo Morales lo habían acusado de terrorismo, ¿se acuerdan? Que por esa razón lo querían meter a la cárcel. Entonces, este gobierno de Luis Arce saca una amnistía de que no, todos esos delitos que lo acusaron de golpismo no tienen validez. Entonces Evo Morales, evidentemente, y todos los demás acusados, porque no fue el único, fue una gran persecución política, pues no. Bueno, eso impunidad, dice Human Rights Watch. ¿No? Existe una fuerte evidencia que indica que el gobierno anterior persiguió a partidarios del MAS con casos en motivaciones políticas, obvio. Pero traer una amnistía general sin criterios claros socava el acceso a las víctimas de la justicia. ¿What? Si las víctimas fueron los partidarios del MAS, lo estás diciendo tú. Eso dice Vivanco, el director José Miguel Vivanco de las Américas de Human Rights Watch. ¿No? O sea, y ahí empiezan así, con ese tipo de rollos. Por ejemplo, The Guardian. The Guardian hace un año y medio, lo más escandaloso fue estos masacres en Zancata, en Bolivia. Y lo más grave fue cuando estaban procesando, estaban llevando, ¿no? ¿Se acuerdan? Los féretros, los manifestantes, y ahí mismo se registró otra gran represión. En ese momento The Guardian así tituló: la procesión funeral de Bolivia acaba en violencia. O sea, pero no acabó en violencia, acabó en una gran represión. Es lo que dijo The Guardian. Y ahora, ¿qué dice The Guardian? ¿No? Expresidente interino de Bolivia arrestado en una persecución contra la oposición. Yanine Áñez fue arrestada como parte de la persecución del gobierno, quienes están que están persiguiendo a los que estuvieron involucrados en la salida de Evo Morales. Por ejemplo, Sergio Sarmiento, un periodista mexicano, se le fue recordado como señalaba antes que el golpe de Estado de Bolivia fue un buen golpe de Estado y ojalá que así fueran los otros golpes de Estado. O sea, es interesante, vamos a recordarlo. El presidente les ordenó que combatieran la rebelión y las Fuerzas Armadas no combatieron la rebelión, no obedecieron. Si eso es un golpe de Estado, ojalá que tengamos muchos golpes de Estado. Pero a ver, eso no fue un golpe de Estado. Lo que hicieron las Fuerzas Armadas es sugerirle que renuncie. Presidente. O sea, ojalá que haya más golpes de Estado. Juan Guaidó salió, claro. Rechazamos el injusto encarcelamiento de la expresidenta Yanine Áñez y de los ministros de su gobierno. Exigimos su liberación. En Venezuela sabemos que la venganza y el revanchismo en política comprometen las democracias y la institucionalidad. Y también sale la esposa, que se llama Fabiana Rosales.
condena la aberrante detención de la expresidenta Yanine Áñez, una mujer que demostró sus principios democráticos. ¿What? Al responder al momento histórico que le demandó su nación. Este lamentable hecho contra Áñez ocurre en pleno mes de la mujer y demuestra la extensión de prácticas dictatoriales al mejor estilo de los violadores de derechos humanos. ¡Ay, pobrecito! El revanchismo político es una práctica común en aquellos que pisotean la democracia. No, estas cosas que dices, wow, es increíble. Wow, es increíble, ¿no? Bueno, ya la OEA emitió un comunicado y dice, la OEA pide la liberación de Yanine Áñez y todos los golpistas. Oh, pues, ¿no? El secretario general de la OEA dice, ha tomado nota y ha expresado con preocupación sobre el abuso judicial, ¿no? Que otra vez han sido, dice, organismos, instrumentos represores del partido gobernante. El hecho es que es una preocupación de la OEA desde la presencia, una falta de garantías en las audiencias que estaban. Pero bueno, al final, ¿cómo la ven? La OEA quiere que salgan, quieren liberar. Aquí, ¿no? Aquí el último, el inciso de la liberación de todos los detenidos, ¿no? Hasta que un proceso imparcial y mecanismos estén en lugar para determinar responsabilidades, etcétera, etcétera. Caray, o sea, es increíble, ¿no? ¿Cómo después de todo esto, lo que estamos viendo, finalmente la OEA otra vez defendiendo a estos? Ojo, pero no solo es la OEA, y Estados Unidos también salió. Julie Chung, subsecretaria de Estado, dice, los estadounidenses y muchos alrededor o en el continente americano sabemos por experiencia la necesidad de salvaguardar y renovar constantemente el gobierno democrático de, por y para el pueblo. Así que dice, por lo tanto instamos a nuestros amigos y vecinos en Bolivia a defender todos los derechos civiles y garantías del debido proceso de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y los principios de la Carta Democrática Interamericana, o sea, la OEA. O sea, en otras palabras, aunque no lo dice de manera clara y decidida, Julie Chung está insistiendo en lo que dice la OEA, ¿no? En sacar, liberar a Yanine Áñez, ¿no? De Bolivia. Y señalando que es una especie de persecución política, señalando que tiene garantías y sí, tiene derechos civiles y todo, pero al final ella cometió un gran y grave delito, uno de los peores delitos que cualquier ciudadana puede hacer en su respectivo país, un golpe de Estado, traición a la patria, y además en gran medida metido en, no solo fue eso, sino también liderando represiones, masacres, etcétera, etcétera. O sea, todo esto que comentamos por mucho rato, al final se demostró que se llevó a la justicia, ¿no? Se está aplicando justicia en Bolivia. Y ahora vemos entonces a los Estados Unidos y la OEA intentar todavía defender al golpismo o a los golpistas. De una manera muy compleja y complicada, porque es claro y evidente que hubo un golpe de Estado, que después hubo una restauración democrática al golpe de Estado, y que ahora las autoridades electas democráticamente de Bolivia tienen todo el derecho de perseguir este y otros delitos. Entonces es una nueva intromisión. Y claro, muy forzada, porque Bolivia no es Venezuela, ¿no? En Bolivia el triunfo de Luis Arce fue reconocido hasta por la OEA y fue reconocido hasta por Estados Unidos. Entonces ahora dicen que son dictadores. A ver, güey, ¿cuántos años tiene Luis Arce en el gobierno? ¿20, 30 años como Angela Merkel? ¿No? ¿Cuántos años tiene Luis Arce en el gobierno? ¿Cuántas décadas tiene Luis Arce? Tiene meses, tiene como 4, 5, 6 meses. Ah, pero ya es dictador. Es como cuando hablan del presidente mexicano López Obrador. Es que es un dictador suelo. A ver, espérame. ¿Cuántos años tiene López Obrador en el gobierno? Ah, pues, a ver, 2 años. Y ya le dicen dictador, porque para ellos pero por favor, al presidente heredero saudí, que ya tiene como 40 años, no, ese no es dictador. Ese es usos y costumbres, ¿no? Digo, Angela Merkel, 18 años en el poder.
Pero no, ese no es dictadora, ese no. Ese es que el pueblo alemán la quiere y aparte dice una muy fregona. Ese tipo de, ¿no?, de cambios como lo hacen, pero siempre ese gigantesca hipocresía y cinismo de los estadounidenses para medir, por un lado, los dictadores latinoamericanos, lo peor del mundo mundial, pero hablando, por ejemplo, del Medio Oriente, de Arabia Saudita, no, esos son líderes, los grandes líderes importantísimos de estos pueblos. De todos modos, ¿no? La verdad es que en este caso yo quiero señalarle que para que vean que este canal, la verdad es que sí tenemos buena información. Hace un año precisamente, todavía estaba el gobierno golpista a todo lo que da. Sabemos que Jeanine Áñez iba a acabar en la cárcel. Porque sí tiene muchas pruebas. O sea, no solo es una cuestión de liderar el golpe de Estado, sino la prueba más importante que tiene Jeanine Áñez en su contra es que ella aprobó un decreto y lo firmó con su firma literal. Esta es muy buena. Por cierto, ¿se acuerdan de esa portada de Forbes? Esa es de hace un año. Bueno, sí, hace un año más o menos. El poder es femenino, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Y ahora qué onda? Se pasa. Y aquí tengo Entonces un video que hice con Toñito, precisamente, aquí salimos, 21 de noviembre de 2019, bien, ¿no? La usurpadora de Bolivia acabará en el Tribunal de La Haya, advierte la ONU. Y es que, ¿qué sucede? ¿Cuál es el asunto? Es que ella firmó un decreto presidencial, que es en donde da perdón a todo el ejército y la policía de que puedan literal tirar a matar sin ningún tipo de responsabilidad legal y jurídica. Es un decreto que ella firma, ¿no? Y que está dando autorización para, pues, un genocidio, legalmente hablando. Y esta es la prueba madre, que quede claro. Esta es la prueba madre que va a acabar con Jeanine Áñez con unos 30 o 40 años de cárcel. Una prueba, además, física, evidente, ¿no? Con su nombre, su rúbrica, un decreto de ella, y donde al final, eso lo comentamos, hasta puede ser juzgada en el Tribunal de La Haya por crímenes de lesa humanidad. Ese decreto es el que es una prueba muy clara y evidente, no solo de un golpe de Estado, sino de crímenes de lesa humanidad, que esto es peor. Entonces las cosas al final de Jeanine, pues evidentemente están muy complicadas. Y bueno, pues claro que la CIA, la Unión Europea, o la Luis Almagro, Juan Guaidó van a intentar defenderlo. Pero yo creo que ya Bolivia evidentemente no va a detener esto, no importa las presiones que haya. Además, por cierto, ya Latinoamérica se está empezando a hacer más izquierda, por ejemplo, con esta liberación de Luis Ignacio Lula da Silva y su posible, en un año o dos va a haber elecciones en Brasil, vuelva a ganar. Entonces van a haber muchos países, en particular los más importantes del Cono Sur, que van a estar van a ser gobiernos de izquierda, bueno, también México en Norteamérica. Y entonces ya también se va a hacer mucho más chiquita la influencia de la OEA, como lo estamos viendo también en el caso de Bolivia. Bueno amigos, eso es todo, muchas gracias, hasta luego.